¿Qué es un heel turn? Un heel turn es cuando un luchador que es técnico, babyface, bueno o llamado héroe, cambia a el bando contrario, volviéndose un rudo, un villano, un heel o un tipo malo. Son esos momentos donde un luchador que es vitoreado y apoyado por el público pasa a ser alguien que aborrezcan, alguien a quien abucheen, alguien a quien odien en base a alguna decisión o alguna acción que tome. Seguramente muchos recordarán un montón de heel turns en la historia de la WWE. Por ejemplo, cuando Triple H traicionó a Shawn Michaels en esa reunión de D-Generation X en el año 2002. Quizás otros puedan recordar cuando Macho Man Randy Savage atacó a Hulk Hogan por el celo que tenía con Miss Elizabeth, cambiando así a un villano que lo llevó a enfrentarse en el WrestleMania número 5. Quizás otros puedan recordar algún heel turn más impactante, como lo fue el de André el Gigante alrededor de WrestleMania 3, cuando retó a Hulk Hogan por el campeonato máximo en la vitrina de los inmortales debido al celo que estaba teniendo por el reconocimiento que le daban al Hulkster y no a su persona. Seguramente muchos recordarán algunos heel turns que fueron todavía más allá, porque hay algunos que se destacan por ser aún más especiales, cuando cambian a esos héroes inamovibles, a esos héroes que eran el líder de su generación, a un villano. Y por así decirlo, podremos mencionar el de Hulk Hogan en el año 96, cuando siendo parte de la WCW cambió a heel al unirse a Kevin Nash y Scott Hall para formar la NWO, siendo posiblemente el heel turn más impactante en la historia, después de más de 15 años, o por así decirlo, 10 años alrededor, siendo el bueno principal en la lucha libre. Otro que está a ese nivel, podemos decir que es el de Stone Cold Steve Austin, después de que fue el antihéroe de su generación en la era Attitude en la WWE, cuando todavía era la federación, con las siglas WWF, y cambió a rudo en el evento estelar de WrestleMania número 17 al unirse a su némesis y archirrival Mr. McMahon, aliándose con el jefe de la compañía y así empezando esta era de Austin McMahon que duró casi mitad de ese año. Este año presenciamos lo que pudo haberse unido a esa lista de esos heel turns especiales, diferentes, únicos, porque un líder de una generación de técnicos pasa al bando contrario. Y me refiero al que vimos de John Cena, quien fue la cara de la compañía del 2005 hasta el 2015 oficialmente, pero que aunque ya no era la figura principal de su generación, seguía siendo un babyface impactante, un babyface reconocido y que sobre todo marcó a muchos de los adultos que están hoy en día viendo la compañía cuando eran niños. Era esa persona que era imposible pensar que alguna vez sería villano. Y si bien ya había habido algunas etapas en sus años como luchador activo en la WWE cuando lo pensaron en cambiar a rudo, nunca se había concretado nada hasta este año, justamente en su gira de despedida, donde John Cena cambió a heel sorprendentemente en el evento de la Cámara de la Eliminación de este año, uniéndose a The Rock, el Final Boss, para ir a enfrentar a Cody Rhodes por el título de la WWE. Y recientemente lo hemos visto cambiar una vez más a babyface, pero sin duda alguna lo que fue este medio año y su run como heel dejó muchas cosas buenas y malas que habría que destacar, posiblemente más las malas. Y de eso trata justamente este video, donde haremos un análisis de qué fue lo que pasó, cómo fue el cambio a rudo, qué salió bien, qué salió mal y por qué en general podemos decir que fracasó. Yo soy Dunker Wrestling y como siempre ya lo saben, los invito a que le den like al video, lo compartan con sus amigos, se suscriban aquí a mi canal y sigan activando la campana de notificaciones para mis próximos videos. De esta forma, comenzamos. Si empezamos a hablar de forma un poco analítica y a manera de retrospectiva sobre el cambio a rudo a John Cena, primero tenemos que iniciar por el principio. ¿Cómo se dio este cambio? Cuando John Cena anunció que este sería su último año en activo como luchador de la WWE, creo que nadie podía anticipar que veríamos una parte de este último año de él como un rudo. El primer indicio que empezamos a ver fue cuando, posterior al Royal Rumble,
donde inicia oficialmente la ruta hacia WrestleMania de este año que se llevó a cabo el 1 de febrero, en la postconferencia Cena automáticamente se metió a la cámara de la eliminación cuando salió a hablar sobre su derrota en el Rumble después de que fue eliminado por Jey Uso, y dijo que él se había ganado por los años de trabajo y cómo había estado constantemente con la compañía el ser parte de la lucha sin problema, siendo este un primer indicio señal de que había algo diferente con Cena, porque no se ganó ningún boleto para la Elimination Chamber, no ganó ningún combate, no clasificó, solamente dijo: yo voy por mis tamaños y por lo que yo digo y por mis blanquillos a ese combate. Y así estuvo en el combate. Ya no fue hasta ese evento oficialmente cuando se concretó este cambio. Durante las semanas previas a la Chamber no se vio algún otro indicio nuevo ni alguna señal de lo que venía. Y para recordar, es bueno que tengamos en mente que en las semanas previas alrededor del campeón de la WWE, que era Cody Rhodes en ese momento, La Roca le había ofrecido ser su mano derecha, que le vendiera su alma a él como el Final Boss para que fuera su campeón corporativo, emulando un poco la historia de los 90s, donde Mr. McMahon siempre buscaba tener a un campeón corporativo como el campeón vigente del jefe máximo. Y aquí The Rock tomó ese lugar. Yo he mencionado constantemente que Triple H no ha querido tomar ese lugar del jefe malvado que durante muchos años nos acostumbró el wrestling con Mr. McMahon, Eric Bischoff, etc. Y Triple H, quizás porque no quiera o quizás porque cree que esa historia ya está muy quemada, no lo ha querido hacer, pero The Rock decidió tomar ese rol y se convirtió en el jefe malvado desde el año pasado por las pequeñas acciones que tiene en la vida real de la compañía. La gran pregunta era: ¿Cody Rhodes va a aceptar esta propuesta? ¿Cody Rhodes se va a unir al bando rudo? Y había muchos fans que estaban esperando que sucediera esto, sobre todo en Latinoamérica. Y en Estados Unidos, si bien había un público que estaba esperando esto, no era la gran mayoría como sí pasó en el lado hispano. La respuesta la obtendríamos justamente el día de Elimination Chamber, donde La Roca le dio hasta ese día para que Cody Rhodes respondiera. Y fue justo en ese evento donde presenciamos la respuesta oficial de Cody Rhodes ante el llamado de La Roca para ser su campeón corporativo. No sin antes ver la lucha dentro de la cámara de la eliminación por la oportunidad de enfrentarse al campeón de la WWE en WrestleMania este año. Y John Cena fue el ganador. Pero fue aquí donde vimos el segundo indicio, ya de manera más oficial, y que yo comenté en aquel momento que para mí fue un poco más claro. Cuando en los últimos momentos Seth Rollins, después de que había sido eliminado ya de la Chamber, le hizo su pisotón a CM Punk, y John Cena, sin titubear y sin dudar, aprovechó para aplicarle su llave de rendición, el STF, para así derrotar a Punk. Cuando normalmente un Cena habría esperado a que su oponente se repusiera o habría atacado al villano que atacó al otro luchador desprevenido, y que normalmente Cena no haría algo así. Ese fue el segundo indicio ya más claro y una señal más obvia de que algo venía. Luego de que Cena celebraba, Cody Rhodes salió para felicitarlo, y para mí, Dunker Wrestling, ese tercer indicio ya era el más claro de todos, que iba a pasar un cambio de John Cena, ya que de lo contrario no habría ninguna razón para que este speech o segmento con La Roca fuera el evento estelar de la Chamber. Salió La Roca, acompañado de Travis Scott, quien no tenía nada que hacer ahí. Y cuando Cody Rhodes rechazó rotundamente volverse subcampeón, John Cena termina demostrándonos que él sí había aceptado y se unió a La Roca, para así hacer lo que posiblemente está a la altura del cambio a rudo de Stone Cold Steve Austin, del cambio a rudo de Hulk Hogan, y marcar una imagen que quedará para la historia en los libros de la WWE. Todo este antecedente o previa nos lleva allá el suceso en sí en acción, el desarrollo de este recorrido de un John Cena como villano, que mucha gente de mi generación estaba esperando hace años, que mucha gente de mi generación anhelaba que pasara en el 2010 cuando se dio la historia de The Nexus, que mucha gente de mi generación anhelaba que pasara en el 2012 cuando Kane quería que John Cena abrazara el odio.
Y así les puedo dar más ejemplos, pero nunca sucedió hasta ahora. La gran pregunta era, ¿cómo lo van a manejar? ¿Cómo se dará este recorrido o run de Cena Hill? Tomando en cuenta que se llevó a cabo bajo la dirección de Triple H y no de Vince McMahon. ¿Estará a la altura? ¿Se hará bien? ¿Se hará mal? Y hoy en día, con todo lo que ha pasado vivido, podemos decir que fue mal. Y que fue un fracaso rotundo. Hace unos días John Cena estuvo en una expo donde le preguntaron del tema y abiertamente admitió que fracasó, que era su culpa y que falló. Obviamente John Cena, siendo político, en no querer repartir completamente responsabilidades, pero no fue todo su culpa. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿qué salió mal? ¿Qué fue lo que salió erróneo en todo este proceso? ¿Quién se equivocó? ¿Quién tuvo la culpa? ¿A quién señalamos como responsable? Y la respuesta es que, si bien es una mezcla de todo, hay ciertos factores que tienen más peso que otros naturalmente. Los siguientes meses y semanas, WWE intentó que John Cena fuera abucheado. Y en un principio, para la gente que no quiera recordarlo, sí lo lograron. Los primeros shows, después de la Chamber incluso, y después de WrestleMania, en los primeros espectáculos semanales, una gran porción de los fans se abucheaba. De hecho, se volvió a poner ese cántico de moda de 2014 que ya la gente había dejado de corear, de John Cena sucks, John Cena sucks, con la música de él, por la gente que empezó a abuchearlo. Así que en un principio no le fue mal. El problema, si lo vemos realmente como un análisis, fue que WWE dejó de intentar hacer a John Cena abuchear. Voy a explicar a qué me refiero. Conforme pasaban las semanas, cada vez John Cena insultaba menos al público, porque en un principio sí lo insultaba. En un principio sí les decía cosas. Pero llegó un punto donde dejó de hacerlo y lo quisieron hacer ver cool. Quisieron hacerlo ver como que chévere, diciendo algunos pipe bombs como lo hacía CM Punk, o promos de shots como en algo más de tirar factos reales. Y eso, en vez de hacer que la gente lo odiara, claramente iban a hacer que la gente lo aplaudiera. Ese fue un primer error de la WWE. No crearon un personaje nuevo que fuera un rudo, solamente mantuvieron al mismo John Cena de siempre, pero con una actitud diferente, y que no mantuvieron, porque insisto, al principio se hicieron que Cena estuviera enojado, insultara a la gente, pero luego dejaron de hacerlo. El segundo gran problema es que también, que este sí tiene que ver John Cena, es que él no se esforzó tampoco en hacerlo creíble. Él no improvisaba para ser abucheado, a veces improvisaba para ser aplaudido, y dejó de meterse con la gente. Nunca dio una razón real, y esto obviamente no es culpa de él, sino de la empresa. Nunca le dio una razón real de por qué giró a villano. Por más que se justificó con eso de que la gente nunca pensó en él, no era una razón justificable para girar a un villano a un héroe de muchísimos años. Lo peor de todo fue que no hubo una congruencia en el sentido del origen. John Cena, en la historia, cambió a malo al revelar que él se había unido a La Roca, a el jefe final, para así crear una alianza. Pero ¿qué pasó con The Rock? Nunca más volvió a aparecer. Nunca John Cena dio una razón de por qué se unió a La Roca, y La Roca nunca apareció para decir por qué John Cena se unió a él. Y eso afectó demasiado. En la ruta hacia WrestleMania, cuando íbamos rumbo al combate contra Cody Rhodes, afectó que John Cena no era constante en los shows. Sus fechas, por su carrera y por lo que tiene que hacer como compromiso, estuvieron muy limitadas a ciertos shows, sobre todo de SmackDown. Y eso afectó la historia también. En WrestleMania, cuando pensamos que quizás La Roca iba a intervenir, por lo menos, si no iba a justificar en promo algo, por lo menos ayudar a John Cena en acción, y ni eso pasó. Apareció el mequetrefe de Travis Scott, por no decir otra palabra para que YouTube no me bloquee el video, que no tenía ningún sentido que un flacucho, un rapero, que un luchador, fuera una amenaza para un luchador como Cody Rhodes, y él fue el que le ayudó a Cena. Después
Vinieron los feudos con Randy Orton, vinieron los feudos con R-Truth, con CM Punk, donde cada vez dejaron de esforzarse más en hacer odiar a John Cena, y ahí fue donde la gente lo volvió a apoyar. La gente en su mayoría volvió a vitorear a Cena. La culpa es de todos. John Cena sí tiene responsabilidad, sí la tiene, porque él tampoco se metió de lleno, no se veía comprometido con este cambio rudo en su personaje y en su actitud y en su faceta con sus promos. Pero yo le daría a él un 25% de culpa. Claro que el 75% fue de la compañía, más de la mitad, 3/4 partes del booking que le dieron. No le dieron un personaje nuevo, no lo solidificaron como un verdadero villano, nunca dieron una justificación real de por qué su cambio, nunca dieron algo que fuera lógico. No se esmeraron por traer a The Rock de vuelta, y The Rock también, a ser parte de la compañía, no se esmeró en darle un sentido a esto. No hubo nada que lo justificara. Simplemente se dio, y como cada vez le dieron menos punch a Cena al atacar a los fans, meterse con ellos, o como lo hacían muchos rudos antes, cuando ves que una gran parte del público te empieza a apoyar siendo rudo, te metes con ellos, dices que no lo necesitas, dices que ellos son unos hipócritas por apoyarte, porque es justamente lo que estás en contra, que no lo necesitas, como lo hicieron en su momento, porque eso mismo hicieron en su momento CM Punk, hicieron The Miz, hacia Kevin Owens, cuando eran villanos, el propio Chris Jericho o Edge, y la gente que los apoyaba se les volteaba rápidamente a buchearlos. ¿Por qué? Porque te metías con ellos, y aquí dejaron de hacerlo con Cena. Hasta parecía que estaban buscando que John Cena fuera un rudo aplaudido, y eso fue lo que le dio en la madre a este cambio rudo de Cena. Lo peor de todo fue que hicieron muchas tonterías en el camino. Cuando pasa la situación de R-Truth, donde tiene un feudo con John Cena para un evento de Saturday Night's Main Event, fue solamente una lucha y ya, y despiden a R-Truth en la vida real. Luego dan marcha atrás y lo recontratan y hacen este cambio de Ron Killings, ¿no? Parecía que podría reanudarse el feudo con Ron Killings y no sucedió nada con él. Nunca fue congruente la empresa, y esos eran los pecados y problemas de los que carecía el producto durante los últimos 4, 5, 6 años en la era de McMahon. Que ya no había una congruencia, que ya no tenían sentidos y que de un día para otro descartaban cosas. Lo que pensábamos que con Triple H ya no iba a pasar, empezó a pasar en menos de 2 años. Y eso fue muy triste. Si somos sinceros, lo peor de todo es que cada vez eres menos congruente contigo mismo como empresa. Porque, y esto fue lo que a mí personalmente más me dolió, en vez de haber creado una historia épica, una historia creíble, una historia que justificara el cambio a babyface de John Cena, la cagas. Porque volvieron a cometer el mismo error por segunda vez. Si ya habías visto que no fuiste congruente con tu cambio a heel de John Cena, que no hiciste nada por realmente hacerlo algo espectacular en todos estos meses, por lo menos planea cómo hacer que el cambio a babyface sea algo impactante, algo que deje un gran sabor en la boca de los fanáticos, algo que sea memorable. Pero no. ¿Qué hicieron? Un día, simplemente Cody Rhodes con su feudo con Cena para SummerSlam, se atacaron mutuamente, y Cody Rhodes pidió tener al John Cena de antes. Quería al John Cena clásico. Y mágicamente John Cena dijo: dude, es lo que necesitaba para poder volver. Muchas gracias. Y ya, chingue su madre, no pasa nada. Vuelvo a ser el de antes porque mi oponente me dijo que él quiere ver a mi yo de antes, y tiene razón. Wow, vaya pendejada que hicieron. Porque tiraron al caño todo. Por eso muchos fanáticos pensaron que era parte de la historia, de que tal vez John Cena lo está engañando y va a pasar algo en SummerSlam. Y no, porque llegó SummerSlam y efectivamente John Cena se portó como el babyface de siempre, haciendo oficial su cambio. Acabó la lucha, no hubo nada, no hubo traición. John Cena se mantuvo como babyface, haciendo oficial su retorno al bando bueno. Entonces me estás diciendo que la manera en que John Cena volvió a bueno oficialmente fue en un SmackDown cualquiera, donde dijo: Cody Rhodes me dijo que quiera el yo de antes, que este no soy yo, tiene razón, cambié, no lo escuché, ni a él ni a los fanáticos, voy a volver a ser el de antes. Cometiste la misma pendejada 2 veces en el año con tu posiblemente más grande superestrella de la era moderna.
Y eso lo hace ver muy mal a Cena, porque el que da la cara es él como personaje. A final de cuentas, el 90% de los fanáticos a nivel mundial sabemos cómo funciona la lucha libre hoy en día, sabemos que es escrita, pero el que queda mal es él, porque no hubo justificación en su cambio a Rudo, y ahora no hubo justificación en su cambio a técnico. Lo hiciste ver como un niño adolescente confundido que no sabía para dónde ir. Y estoy seguro que al propio Cena, con los años de experiencia que tiene, también le debió haber realmente imputado eso. No sabemos si en backstage tuvo alguna discusión con algún directivo o el propio Triple H sobre esa disputa de personaje, de que no era congruente y que lo harían ver muy mal porque queda muy mal. Pero sí afectó demasiado porque tiraste al caño lo que pudo haber sido la mejor storyline de la era moderna, en la era reciente, para nada. Así que todos se equivocaron. John Cena, por al menos yo, en lo que percibía, no querer comprometerse a este cambio a Rudo al 100%. La Roca, por haber sido tan egoísta de, si ibas a meterte en que tú fuiste el que lo reclutó como tu campeón, no darte el tiempo de darle una congruencia a la historia y aparecer, por lo menos en el Raw posterior, o de perdido en WrestleMania, güey, de perdido ahí métete para que ayudes en vez del rapero. Y la compañía, por no haberle dado el booking correcto en los promos, en su actitud, en su personaje, y la compañía la regó doble por lo que menciono de que volvieron a hacer lo mismo ahora en su transición de Rudo a técnico. Y como extra y pilón, lo que hicieron con Travis Scott, que toda su incorporación a esta storyline fue justificada con el hecho de que querían que él luchara con John Cena contra un Cody Rhodes y otra persona, que al final tampoco se dio porque el rapero les quedó mal, porque se supo que Travis Scott les quedaba mal, no se había comprometido y llegó a faltar a algunos entrenamientos. O sea, todo, absolutamente todo te salió mal y esa mancha va a quedar ahí para siempre, va a ser imborrable. Cada vez que la gente quiera ver otra vez este recorrido o historia de John Cena Rudo, va a tener que comerse la estupidez de que estaba Travis Scott en la cámara de eliminación, que La Roca no volvió a aparecer y que Scott volvió a aparecer en WrestleMania y no pasó absolutamente nada después. El objetivo de este video, como ya saben que regularmente lo comento, no es solamente para tirarle caca o hate a cualquiera, sino hacer un análisis completo de qué salió mal, qué pudo haber sido mejor. Bueno, pudo haber estado mejor si hubieran sido congruentes con La Roca y si le hubieran dado una justificación real a Cena, que le hubieran seguido insistiendo a Cena de que en cada show, si veía que lo aplaudían, se metiera con la gente, o por qué no, hacer lo que en su momento hicieron otros rudos, bajarse con el público, insultarlos cara a cara, quitar carteles. Eso siempre ha pasado, no por la era actual de cómo ahora es más cuidado con pencitas va a haber problema. No hay problema. No hay problema con eso. Y si tanto te preocupa, podías conseguirte extras que fueran como público y que con eso se metiera Cena, para que la gente realmente lo abucheara. Hasta parecía que todos querían que saliera mal. Hasta parecía que nadie quería realmente estar metido en que John Cena fuera un rudo. Entonces, si no lo querías hacer, ¿para qué chingados lo haces? Si no querías que John Cena fuera rudo o no estabas convencido, ¿para qué lo haces? Mal. Y lo peor es que, sinceramente, como alguien que ha visto la WWE y el wrestling desde que tiene memoria, esto pudo haber sido muy épico, esto pudo haber sido grande, pudo haber sido incluso mejor que el turn heel de Hulk Hogan del 96 con la NWO, si lo hubieran hecho correctamente. Pero no, todos decidieron estar con hueva en el transcurso y el recorrido, y salió lo que salió. John Cena ya es otra vez un babyface, acaba de iniciar un feudo con Logan Paul, simplemente cometieron el mismo error en el año con la misma persona 2 veces. Y es muy triste que el último año de Cena va a quedar así. Recordado por una dirección con dudas, con una dirección que no estaba segura de qué hacer con él, una dirección que no sabía si dejarlo en rudo, cómo justificarlo, mejor vamos a hacerlo otra vez bueno, ¿cómo lo hacemos? Podemos con un promo. Me da mucha tristeza por John Cena, porque John Cena se merece mucho más, tomando en cuenta lo que les ha dado a la compañía, y que ya se fueron más de 6 meses de su año. Ya se fue más de la mitad en una pérdida de tiempo total y de inversión de historia que no tuvo sentido, y le quedan pocas fechas para lo que resta. No hay más.
Pero bueno, mis amigos, este fue un video realmente nada más dedicado a los factores principales. Sé que muchos podrán decir, bueno, pues no hubo nada nuevo en la cuestión general porque es lo que ya sabemos. Pero sí quería recapitular sobre por qué salió mal, por qué fue que esto no triunfó, no floreció de mejor forma. Y es que en conclusión, nadie estaba interesado en ello. Parecía que nadie tenía ganas de que esto fuera algo grande. Como si hubiera sido la fuerza de parte de todos. De Triple H, su equipo, La Roca, el propio Cena. Nadie quería simplemente. Parecía que nadie estaba comprometido con esto. Entonces, díganme ustedes qué opinan de ello o qué factores creen que intervinieron para que esto fuera un fracaso como John Cena lo llamó. ¿Coinciden conmigo en los factores que menciono o creen que hubo otros que yo no mencioné y que creen que tienen más peso? ¿O coinciden conmigo en algunos y otros no? Díganme ustedes aquí sus opiniones, yo aquí los leo. Recuerden, como les dije, seguirme aquí en mi canal, darle like al video si les gustó, compartirlo con sus amigos, suscribirse a mi canal y seguir activando la campana de notificaciones para mis siguientes videos aquí con mi contenido, donde estaré subiendo nuevamente videos constantemente. Recuerden no perderse aquí mi huella para lo que viene más adelante y como siempre les digo, seguirme en mis redes sociales para seguir al tanto de las novedades, chismecitos y noticias alrededor del wrestling y sobre todo de la WWE en mi Facebook y en mi TikTok. Cuídense mucho mis amigos y los veo en el siguiente video porque ya saben que eso no es una promesa, sino una garantía. Hasta la próxima.